nada debo agradecerte, mano a mano hemos quedado. No me importa lo que has hecho, lo que has ni lo que harás. Los favores recibidos, creo habértelos pagado. Y si alguna deuda... Hoy se cumplió una semana desde que la ministra de Economía, Silvina Batakis, asumiera en medio de un gran conflicto en el gobierno por la intempestiva renuncia del exministro de Economía, Martín Guzmán, frente a la cartera económica del país. Vamos a dialogar hoy con el licenciado en Economía, profesor de Economía, el zarateño Nicolás Latich, para hablar del plan, para hablar de bajar el déficit, de gastar lo que tenemos, del desabastecimiento, del aumento de precios, del aumento del dólar, de los intereses, de lo que significa endeudarse en este momento en el país. La mirada del economista Soldatich en esta nueva entrega, servicio de multimedios, el debate en mano a mano para la comunidad de Zárate. Muy bien, vamos a volver a saludar a un gran amigo de la casa. Hace una semana que se cumplió hoy y hubo anuncio de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, y bueno, tenemos una gran ansiedad y un montón de preguntas para hacerle al licenciado Nicolás Latich, que es nuestro cable a tierra cada vez que la economía explota, en realidad todos los días, ¿no? Porque todos los días tenemos un problema. Así que es un gusto saludarte, Nicolás. Gracias por haber atendido Multimedios el debate. ¿Cómo estás? No, un placer saludarte. Sabés que siempre es un placer saludarte. Y las charlas con vos me encanta. Y si encima no tienen demasiado tiempo, no tenemos que estar recortando mucho más. Pero bien. Una alegría verte y sobre todo verte bien. Así que, gracias, igualmente, Nico. Siempre, o sea, tenemos, mirá, una lista de 10 preguntas, pero tengo que empezar por la primera que te hago siempre. ¿Tenemos plan o no tenemos plan económico en la Argentina? Esa respuesta la tenés vos mejor que yo. Acá no hay plan desde hace muchos años, no sé cuántas veces. Iba a la radio y me preguntaba, y siempre te decía lo mismo, es decir, el problema que tiene la Argentina es que no tiene plan económico. Claro. Lo cual es una alta complejidad para las personas, para las empresas y para el mundo que quiere relacionarse con la Argentina. Porque si a alguien no le decís para dónde vas, qué sé yo, un chico joven que se quiere casar y quiere encarar, ¿qué hago? ¿Encaro una casa? Y no sé qué va a pasar. Si hay una política más o menos ordenada, sé que no van a devaluar, que hay créditos para la vivienda, que hay esto, que hay el otro, y que estas cosas más o menos se mantienen en el tiempo, uno encara sabiendo lo que puede enfrentar. Cuando no sabes qué podés enfrentar, no te compras ni un auto a crédito, es decir, uso la tarjeta, la pregunta, a ver, en muchos casos, vamos a relajar, mira, yo estoy con mate en casa, generalmente, bueno, siendo uno economista es normal, yo ya lo asumí, de que la gente venga y te pregunte y te pare y me dice, che, ¿y cómo la ves? Y voy a hacer tal cosa, ¿qué te parece? ¿Lo hago o no lo hago? Tenemos esa sensación de que nunca cobramos por asesorar a nadie. Digamos. ¿Y a todos les respondés lo que me respondés a mí? No tengo la bola de cristal, no hago futurología. Sí, claro, no, yo futurología no hago, sí, claro. En todo caso, a todos les digo, hacé lo mismo que has hecho estos últimos años. Cuando me dicen, che, nos vamos, ¿qué va a pasar el domingo? El sábado, el viernes, bueno, renunció Guzmán. Claro. Sábado y domingo, mi teléfono. A full. Todo mensaje. Nos vamos a... ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar el lunes? ¿Qué va a pasar con esto? Digo, muchachos, lo que va a pasar, chiques, hay que decir, ¿no? Chiques, lo que va a pasar es lo mismo que ha pasado en otros momentos en la Argentina. ¿Qué van a hacer ustedes? Lo mismo que han estado haciendo hasta ahora. Los argentinos somos sumamente sobrevivientes a cualquier proceso. Sí. Ahora, ¿la conocés? Otra de las preguntas que siempre te hago cada vez que hay un ministro nuevo, ¿lo conocés? No lo conozco. ¿La conocés a Silvina, no? No. ¿Y la escuchaste hoy? ¿La escuchaste hoy? Sí, claro, sí, la tuve que escuchar.
Bueno, Vos sabés que yo escribo para algunos diarios, tuve que escucharla y escribir algunas cosas. Bueno, mirá, uno de los títulos del artículo que escribí dice, el miedo ordena. Y yo creo que verdaderamente el gobierno, con la renuncia de Martín Guzmán y la situación coyuntural que estaba viviendo, se asustó. ¿Sí? ¿Viste como cuando, che, deja de fumar? No, pero si no me hace nada, fumo poco. En realidad cuando estoy en casa, relajado, por ahí cuando estoy muy presionado. O, che, afloja con la comida, mirá que... No, pero soy bastante moderado, mirá que, qué sé yo, como todos los viernes, chorizo a la portuguesa, pero nunca me hizo nada. Claro. Hasta que un día, ¡pum! ¿viste? Te pegó un bobazo, te empezó a latir el corazón más aceleradamente, vas a sacarte una radiografía y dices, sus pulmones, mira, en realidad te asustas. Se tapan las arterias, claro. Claro. Pero ponele que no llegues a eso, te pegaste un susto. ¿Y qué haces? Tratas de dejar de fumar, tratas de comer más sano, salís a caminar cada por lo menos media hora todos los días o día por medio, te anotás a algún gimnasio ir 3 veces por semana. Es decir, el susto, el miedo te termina disciplinando de alguna manera. Ahora, en el gobierno, perdóname, asusta a todos, porque unos están buscando el salario universal para gastar más. Y otros dicen, hay que vivir con lo que tenemos, dijo la ministra hoy, no vamos a gastar un mango más. ¿Asusta a todos? ¿Alegra a algunos? ¿Cómo es la historia? Yo siempre digo que mi madre es mejor economista que yo, y también lo era mi abuela, que encima era analfabeta mi abuela. No sabía ni leer ni escribir. ¿No? Crió 4 hijos, vinieron con una mano atrás y otra adelante después de la Primera Guerra Mundial, vivieron de prestado, después se compraron otra casa, después se vendieron y después compraron otra casita y la pagaron, y mi abuelo era un empleado del frigorífico. ¿Sí? Así que mirá qué buena economista. Y tiene que ver con esto, si vos gastás más de lo que te ingresan, digamos, la economía de una familia es muy similar a la economía de un país, cambia la escala. Y algunos otros instrumentos que me permiten estimular ciertas cosas. Pero los principios básicos de la economía son los mismos que aplicamos todos. Que la ministra haya dicho, mirá, vamos a gastar lo que nos ingresa, vamos a reducir el déficit fiscal, nos vamos a comprometer con el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, donde hay pautas monetarias, hay pautas impositivas, hay pautas de tipo de cambio y hay pautas de mantenimiento de las reservas. Ahora, todo eso es lógico. Una persona que tiene que hacer, tratar de comer sano, no fumar, hacer algo de actividad física, salir con sus amigos, tener un poco de actividad intelectual, es lo mismo, es lógico. La economía tiene principios lógicos. Tu abuela sabía que tenía 5 mangos y gastaba 4.50 para ahorrar siempre un poquito. Ahora, Sí, tenemos un sector del gobierno que sabe que tenemos 5 mangos y está trabajando para hacer el salario universal para todo el mundo. O sea, seguir haciendo, generar... Ese es el mal menor. Mira, es el mal menor. ¿Querés? Mira, no significa que yo esté de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo. Pero vamos a hacer números. Sí. En un país, cuando vos tenés una alta carga impositiva, Argentina tiene de las más altas del mundo. Sí, señor. El 60% de carga impositiva sobre la clase trabajadora. Cuando yo te doy 10.000, vos en realidad a mí me salís 4.000, porque te doy una cantidad de ingresos donde vos consumís la totalidad de tu ingreso y yo el 60% de lo que gastaste lo vuelvo a percibir en impuestos. Bien. Con lo cual, lo que yo te doy, entre comillas, cuando yo estoy en una situación de crisis, lo hizo Estados Unidos, también está teniendo inflación. ¿Sí? Lo hizo Trump en plena pandemia, donde toda la economía estaba cerrada, y para que la economía no se le caiga a pedazos, decir, bueno, no quitémosle la capacidad de consumo a las personas y a aquellos que se quedaron sin trabajo, el presidente le firmaba un cheque que le enviaba para que $1.000, que $1.000 lo consumía, es decir, te doy un importe en donde ese importe me garantizo que vos lo vas a consumir todo. Y me vuelve y por el impuesto. al Estado vuelve
El 75%, en algunos casos, y en otros rubros, en el 85%, de los problemas del déficit fiscal son los subsidios, no los planes sociales. Bien, bien, Porque yo clarito. encima, por los planes sociales, tengo un recupero y me financio a través de lo que se llama el impuesto inflacionario. Bien. Yo creo que el año pasado, cuando me entrevistaste en algún momento, yo te dije, lo peor que le puede pasar al gobierno es que baje la inflación. Mm. Y estábamos hablando de una inflación del 50%. Vos me hiciste, ¿por qué? Digo, eso sería una mala noticia para el gobierno, porque hoy por hoy se financia a través del impuesto inflacionario. Tiene inflación y paga más porque los estados consumen hoja, papel, Claro. lapicera, papel higiénico, Sí, sí. electricidad, es decir, todo consumen igual que nosotros y por supuesto tienen que enfrentar precios superiores. Pero como tienen que enfrentar precios superiores y la gran mayoría de los impuestos es un porcentaje sobre el precio del bien, yo también recaudo más. Entonces, mientras la inflación no se me fuera de control, como pasó ahora, estamos calculando una inflación del 80%. Yo todavía no coincido, no llegué a ese número, pero sí está entre el 73-74% mis números. Pero hay consultores y economistas que están calculando una inflación del 80%. Eso es una inflación descontrolada. Se dio la hipótesis de Martín Guzmán, de la inflación multicausal. Ahora es multicausal. Porque cualquier cosa que yo toque me va a causar inflación. Hiper, ¿Sí? ¿no? Más allá del origen. No están las condiciones para que haya una hiper, a las hiper que nosotros vivimos. No, 6.000, 4.000, claro. Yo me acuerdo que cuando me fui a estudiar a Capital, eh, estamos hablando del año 90. Oh, Ya había asumido Menem y estaba Herman González de ministro de Economía, que sacó el plan Bone. Yo trabajaba en el banco, en el extinto Banco de Crédito Argentino. Plazo fijo, yo hacía los plazos fijos con la máquina de escribir, hacía los plazos fijos que eran unas... Les las va a parecer tarjetas. a los Claro. chicos, claro, sí, era como un cupón. Sí. Les va a parecer una cosa arcaica. Pero bueno, está bien, es del siglo pasado. Y una calculadora donde yo calculaba, estábamos hablando de tasas de 1.200, 1.600% anual, para que sean tasas positivas, así que la inflación estaba rondando eso, el 1.200, 1.400 anual. No, eso no va a suceder, pero el problema es que, a diferencia de esa época, de las épocas de inflación, el salario real en la Argentina lleva casi 11 años de retraso, Claro. contrayéndose. En esa época el salario real generalmente estaba o crecía a una misma proporción que la inflación. Esto no pasó ahora, es decir, estamos a niveles de consumo muy bajos, muy bajos. Y si vos querés crecer, entre otras cosas, tiene que crecer tu consumo interno. Más en la Argentina, que eso es una limitante. Mm. Ministro dice, tenemos que hacer crecer las exportaciones. Si querés, después te hablo de eso. Pero ¿por qué es una limitante el tema de que caiga tanto el consumo? ¿O por qué se han empecinado en sostenerlo? Porque nosotros solo exportamos el 15% del PBI. El resto se consume en la Argentina. Internamente, claro. Con lo cual, si se me contrae el salario, se me contrae el consumo, las empresas y las pymes fabrican menos, que es lo que está pasando. Ahora, una ama de casa, ante la necesidad y ver que su poder adquisitivo cada día se achica, a veces, como dijiste al principio, recurre a la tarjeta. Con estas tasas de interés, endeudarse en tarjeta es suicida en Argentina, ya lo hemos vivido. ¿Sí? ¿Cuáles son las...? No tengo nada que acotar, digamos, en lo que vos estás diciendo es cierto. Pero también vivir en efectivo implica que en la Argentina ya tenga una de las tasas de ahorro más bajas del mundo, como también tiene la reserva en dólares en el sector privado o en los tenedores privados más altas del mundo, en proporción a la población que tenemos, ¿no? Estamos hablando de cerca de 285.000 millones de dólares guardados. Porque bueno, si tenemos algo de ahorro, no consumimos. No ampliamos, no hacemos un cuarto más en la casa.
no planificamos familiarmente, es decir, tener un hijo. Hoy las parejas jóvenes, porque bueno, trabajo con muchas personas que son jóvenes, Claro. 24, 25 años, ¿no? Yo en su momento me casé a los 27. Claro. Y por ahí están en pareja o algo, no piensan en hijos. Mm. Y ni siquiera pueden tener su casa. Entonces, claro, todo esto lo complica. Y si tengo posibilidad de ahorrar, lo ahorro en dólares. Ahora, si al vamos... caer la tasa de ahorro, esto es algo que hay algo que se llama en economía identidad, identidad económica. El ahorro es igual a la inversión. Si yo no tengo ahorro en los bancos, no tengo plata para prestar. Y ojo con el tema de los bancos y la emisión de títulos públicos en pesos con los que el gobierno se está endeudando. Porque no se está hablando de esto, pero hay una corrida muy importante contra los bonos y los títulos del Tesoro, fruto del endeudamiento en pesos que está haciendo, porque obviamente el mundo no le presta en el mercado local. Y esto está generando una gran complicación. Después, si querés, te lo cuento qué es. Pero de esto se está hablando poco, y de todo es lo que me parece más grave que está sucediendo. El presidente dijo que el terrible crecimiento que tiene la Argentina hace escasear los dólares, por eso aumentan los dólares. La pregunta es, vamos a salir un poquito ¿Vos lo creés eso? No, no lo creo, pero vos tenés una explicación para todo. Y al verso. Eso es un gran alversazo. Exacto. Decir eso bueno. Es un gran alversazo. Pregunta, el interés alto. El dólar, que hay como 10 dólares o 15 dólares, carísimo. Sí, góndolas desabastecidas. Bueno, carísimo ¿para quién? Claro, esa es la pregunta. Carísimo para el laburante o para el que quiere ahorrar. La pregunta es, ¿cómo nos desarrollamos en este contexto? ¿Se están fijando con lo que dijo la ministra hoy? ¿Se están fijando o se percibe que se puede estar fijando alguna condición para la inversión, para el desarrollo de productos manufactureros, que podamos ponerle valor agregado, la industria, el campo, aquellos que producen ganancia, riqueza para el país? ¿Van a tener condiciones mejores con esta ministra? No, eso no lo sé. Eso es hacer futurismo. Eso no lo sé. Yo te voy a decir algo. Bajo estas condiciones, en lo que tiene que ver con el sector público, con el sector privado, las condiciones de las variables macroeconómicas, impositivas, y lo que tiene que ver con la intervención y monetarias del Banco Central, la Argentina no tiene ningún tipo de posibilidad de desarrollar nada. Y nada de lo que esté haciendo la ministra ahora o haga en el futuro va a tender a generar condiciones de crecimiento. Epa. Ninguna. Porque para crecer necesitas otras cosas. Lo que está tratando de hacer la ministra es llegar a la otra orilla, sin ahogarse en el intento. Esta cuestión de decir, vamos a tener una cuenta única para gastar en el Estado. Bueno, fenómeno. ¿Para qué? Controlar el gasto. Vamos a atender al equilibrio fiscal. Tenemos déficit muy grandes. Está bien vamos a atender, está bien. Bueno, habló de revalúos de las propiedades, la verdad es que no, digamos, hay una letra chica ahí que no dijo, ¿no? Hay cosas que no se han explicado, más allá de que fueran ciertos títulos. Me parece que todos fueron títulos. Porque en realidad el tema de las propiedades son básicamente tasas y tienen que ver con las provincias y los municipios, así que lo que afecta, pero podría llegar a ser esto de que tenga que ver con pagar más impuestos a los bienes personales, patrimonio, adelanto de herencia, o cosas así, lo cual me parece una locura, sobre todo lo de la herencia, porque ahí estaría pagando dos veces. Pagó el que ahorró y que dejó la herencia, porque estuvo pagando, claro. Y tiene que pagar el que la hereda. Es decir, lo cual es bastante... Está condenado. Claro. ¿Y revalorizar la moneda? ¿Qué se refiere? Espera. Que no se siga devaluando.
Eso, revalorizar la moneda es que no se siga evaluando. ¿Y cómo? Es decir que, y seguimos emitiendo. bueno, pero espera, todo junto no se puede. Digamos, todas estas medidas son medidas o propuestas para estabilizar una economía que está en una situación muy endeble, que es retroalimentada por una crisis política. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Digamos, hay dos formas, hay dos tipos de devaluaciones que los gobiernos enfrentan. Una que tiene que ver con la preferencia por el dinero de ese país, y otra tiene que ver por la confianza del gobierno que lleva adelante la política económica y monetaria de ese país. Los argentinos, por historia, por memoria y por situaciones coyunturales, digamos, no tenemos una preferencia del peso, a no ser de que al gobierno le vaya bien, que siempre han sido en periodos cortos, no superiores a 5 años, de aquellos que le han ido bien. Estoy hablando de los últimos 60 años de historia, digamos. No me estoy refiriendo ni a Alberto, ni a Macri, ni a Cristina, los últimos 60 años, todo. Bien. Cuando ha habido buenos periodos, siempre han durado más o menos 5 años. Y después hay otra devaluación profunda que profundiza la desconfianza, que es la devaluación política. Cuando un gobierno pierde credibilidad, pierde capacidad de maniobra, no solo interna, sino internacional. ¿Sí? A la Argentina el mundo todavía no le quitó la mano. El Fondo Monetario le está dando una chance. Y la ministra, que yo no sé, Cristina se debe querer matar con las declaraciones de hoy. Por eso dice que... Claro. Bueno, no sé, hay que esperar mañana a ver qué dice. Porque, a decir, lo quiso volar a Guzmán porque, entre comillas, lo creía un subordinado del Fondo Monetario, y lo primero que dice la ministra en su medida es: hay que cumplir. Nosotros le dimos la mano al fondo. Y la política que vamos a implementar es la política pactada con el fondo. Así que no sé, va a ser... A lo mejor no dice nada. Yo creo que se asustó. ¿Quién? Creo que ¿Quién? Cristina se asustó. ¿Se puede asustar? No, sí, claro, se va todo al demonio. ¿Cómo que no? Pierde el poder, pierde lo más importante, lo que ella cree que tiene. Yo creo que no tiene poder político, tiene poder de daño, pero no creo que tenga poder político. Si no, se hubiese presentado a las últimas elecciones y no lo hubiese llevado Alberto Fernández, que no representaba a nadie. Era de un sector político de poco peso. Creo que tiene mucha capacidad de daño, pero no tiene capacidad política, de consenso político. Y me parece que se asustó. Me dio como aceptó, sí, bueno, tratemos de llegar a la otra orilla y después veremos a ver qué nos depara las elecciones, ¿no? Pero bueno, en realidad la ministra terminó diciendo hoy lo que Martín Guzmán, entre comillas, quería hacer, y ellos no le permitían hacer. ¿Sí? Controlar el gasto, bajar el déficit fiscal. ¿Sí? Cristina sigue creyendo esta vieja teoría de mi compañero de facultad, Axel Kicillof, de que la emisión monetaria no genera inflación, ¿no? Una teoría muy marxista. A mí, ¿sabe lo que me...? En el mundo está demostrado de que esto no es así. Si no, miremos a Estados Unidos, Europa y los diferentes países que emitieron para sostener los consumos y sostener sus comunidades en una economía capitalista de alta competencia, y hoy tienen inflación. A mí me interesaría, si sería posible, preguntarle a tu abuela qué piensa de esta ministra, si está haciendo las cosas bien o no, si ella la haría igual o cambiaría algo. Mi abuela te contestaría entre castellano y serbocroata mezclado con italiano, que es una lástima, porque este país, en realidad ellos, mi abuela, mi abuelo, confiaban en este país, porque imagínate que vinieron, claro, devastado, y acá tuvieron la posibilidad de todo, de formar una familia, de tener una casa, de tener trabajo, de comer bien, de vivir en una sociedad medianamente ordenada, en paz, sin quilombo. ¿Sí? Croacia, o esa zona de los Balcanes,
Yo creo que mi padre ha sido la primera generación que no peleó una guerra porque no estaba allá. Porque si no, todas las generaciones han peleado una guerra, cada 35 o 40 años tenían una guerra. Así que estaban acostumbrados y siempre pareció maravilloso. Ellos vivían en un pueblo en el centro de lo que es la península de Istria, que era una zona de montaña. Todas estas cosas las descubrí después de muchos años. Calculo que por eso a mí me gusta tanto la montaña, debe venir en los genes. Entonces, sembrar era complicado. ¿Sí? Y acá tenían gallineros en el techo, tenía un gallinero en el techo de la casa, cada pedacito de tierra se sembraba y tenían de todo, así que obviamente le parecían el Edén. Coincido, no te olvides que tengo un abuelo yugoslavo de Starapasova, una abuela búlgara, así que todos del Imperio Austrohúngaro. Coincido con lo que está diciendo. Venimos del Imperio Austrohúngaro los dos. Y entonces, ¿qué diría la abuela? ¿Qué le diría tu abuela con esa experiencia? O sea, renegaría mucho, diría que no puede ser. Que no puede ser. Claro. Que así no, así no. Que así no, que no puede ser, que esta realidad no es coherente a la capacidad y el potencialidad que nosotros tenemos. Pero bueno, Argentina es como el alumno, esto lo digo como profesor, el alumno inteligente pero vago. Viste que vos lo detectás, decís, loco, pero... Te sobra paño. Te sobra paño. Y no agarrá un libro. Ponete un poco, yo a algunos los llamo a las 11 de la noche porque le corrijo los trabajos prácticos, digo, pero si este pibe sabe. Y lo llamo a la casa a las 11 de la noche. Digo, bueno, va a estudiar aunque sea porque yo le rompa las pelotas. Y el tema es el que le sobra, llega al final y zafa. ¿Sí? Le tomás el último examen donde es a suerte y verdad, porque si no tiene que ir a rendir a diciembre, y el tipo zafa, y zafa bien, y zafa con nota de sobra. Pero como le sobra paño, se tira chanta. Yo creo que a la Argentina le sobra de todo. La Argentina es tan potencialmente todo que termina siendo nada. ¿Y a quién le echamos la culpa del aumento de precios, Nicolás? ¿Quién tiene la culpa de que los precios aumenten en una semana un 30 o un 40%? La incertidumbre, la incertidumbre. ¿Pero cómo se controla eso? ¿Cómo se puede ponerle? No, ¿y por qué lo vas a controlar? Porque los precios máximos, estos cuidados. Bueno, pero no sé, no somos un Estado estalinista. ¿Hay que dejarlo que floten? ¿Y por qué? ¿Y por qué no vamos a comer más? ¿Qué sé yo? Vos no imprimís más el diario, pero si a vos te parece que el diario va a valer 150 mangos, ¿y yo por qué te quiero convencer de lo contrario? En todo caso venderás pocos diarios. Te equivocaste. Pero yo pensé que iba a aumentar el papel y que iba a aumentar la tinta, que me iban a llegar todos los aumentos. Bueno, ¿y qué pasó? No me llegaron. ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Va a bajar los precios? Y no sé, me lo voy a aguantar. ¿Por qué? Porque los precios suelen ser inflexibles a la baja. Y yo te diría, pero Daniel, baja el precio del diario. No, porque de todas formas las cosas van a subir en algún momento. Lo que voy a hacer es congelarlo y en algún momento los costos me van a alcanzar y en todo caso el diario va a valer 150 más. Cuando vos no tenés el problema de las altas inflaciones y la inflación descontroladas, es que lo primero que vos tenés que controlar son las expectativas inflacionarias. Esto es algo que ensayó Sturzenegger, el capitán frío, cuando fue presidente del Banco Central, que decía, vos también tenés así un aire de capitán frío. Pareces Sturzenegger o el capitán frío, digamos, no me acuerdo con el actor, Schwarzenegger había hecho de capitán frío. Sí, señor. Viste que Sturzenegger era muy parecido y sonaban igual, casi. Habían intentado hacer esto, decir, bueno, la inflación esperada va a ser tanto, la inflación de tal mes va a ser tanto, la inflación anual va a ser tanto, es decir, fijar pautas de inflación. Esto se aplicó en Israel, de esta forma lograron, durante 5 años lo hicieron, lograron bajar la inflación y contener la inflación. Es decir, hay una inflación que tiene que ver con las expectativas. Si yo creo en lo que vos decís, que la inflación no va a ser más del 25% durante el año, es muy probable que yo tome microajustes, me ajuste un poco por costos y otro poco por lo que yo espero que sea, pero que nunca va a ser más allá del 25%. Bien. Ahora, cuando yo no tengo pautas, cuando yo no tengo presupuesto, la Argentina no tiene presupuesto.
La ministra dijo, voy a hacer una caja única para gasto del Estado. ¿Con qué presupuesto? Con el del 2021. El 2022 no tiene presupuesto. Es decir, ni siquiera tengo eso. Entonces, ¿qué hago? Sobrevivo, Daniel. ¿Qué es lo que mejor sabemos hacer los argentinos? Y bueno, nos ajustamos. Y me equivoqué, aumenté los precios de más. Bueno, qué sé yo, los bajo un poco, los llamo a mis clientes. No, che, bueno, qué sé yo. Me habían mandado esta lista de precios, los que me proveen, pero bueno, ahora se bajaron, no me dejé de comprar. Y bueno, y eso. Hablaste de dos, y ya estamos cerrando, tenemos un minutito. Hablaste de dos tipos de inflación, la económica y la política. La pregunta. Sí, en realidad dos tipos de devaluación. Devaluación, perdón. De la pregunta. La monetaria y la política. Y la política. Hablemos de la política. Nos queda 1 año y medio para terminar el mandato de Alberto. Cristina está asustada, dijiste, está nerviosa. La ministra... Yo creo que, no sé si está asustada. Yo creo que se asustaron. Yo creo que se julepearon el fin de semana. ¿Llegamos o no llegamos? ¿Al 2023? A la otra orilla. No, yo creo que... A ver, vos tenés un minuto, resumirlo en un minuto, me tendrías que haber dado el tiempo antes. Minuto y medio. Dos minutos máximo. Bueno, lo que nosotros estamos viviendo es lo que se llama el final de ciclo. La economía es un proceso cíclico. Siempre en la Argentina en la Argentina y en el mundo. Esos procesos cíclicos son aproximadamente de 20 años. Tengo un ciclo, digamos, tengo un inicio de reordenamiento, crisis, generalmente son rupturistas, 2002. Reordenamiento de los precios relativos, ¿sí? Crecimientos, estancamientos, pero en realidad siempre debería ser virtuoso y debería yo llegar a, cuando caigo o cuando el ciclo se está acabando, en un punto superior. Esto sería crecimiento de PBI. Bien. En la Argentina, los ciclos económicos coinciden con los ciclos políticos. Los finales de ciclos económicos coinciden con los finales de los ciclos políticos. Y los inicios de los ciclos económicos coinciden con inicios de nuevos ciclos políticos. Este ciclo político termina en el 2023 y empezó en el 2003, donde el ciclo anterior terminó rupturistamente en una crisis, se reordenó y empezó un nuevo ciclo económico. A veces se inicia con una crisis. Digamos, no es, digamos, es flexible, pero sí es claro cuando cambia esta curva de ciclo, tanto político como económico. Si yo me voy del 2003 para atrás, me voy al 83. Fin de un ciclo político, la dictadura, y fin de un ciclo económico que era el liberalismo. Los famosos supply side economics de la escuela de Chicago, ¿no? Que decía mi querido profesor, el doctor Conesa. Si yo me voy para atrás, 20 años, me voy al 63, que fue el fin de un ciclo político, el fin de un ciclo económico y el inicio de un ciclo político y un nuevo ciclo económico, que fue el gobierno del doctor Ilia, que fue muy bueno en términos de valoración y variables económicas. Si me voy para atrás, me voy al 43, fin de un ciclo político, inicio de un ciclo económico, que fueron también las dictaduras, la posguerra. La Argentina se recompuso, tuvo que tener un proceso de sustitución de importación, o de inicio de sustitución de importación y acumulación de reservas, y inició un nuevo ciclo político con un nuevo ciclo económico que lo toma el peronismo, Juan Perón. Si yo me voy para atrás, me voy a 1923, fin de un ciclo político, fin de un ciclo económico, de un nuevo ciclo político, de un nuevo ciclo económico, porque era la finalización de lo que se llamó el proceso, el proyecto agroexportador de la Argentina. Entonces... Y que tuvo una crisis en el medio. Si me voy más atrás, me voy a 1903, que era y se da un fin de un ciclo económico y un fin de un ciclo político con un reordenamiento de país, que también fue crítico, y fue una crisis. Entonces, lo que estamos viviendo es el fin de este ciclo. Y los ciclos nuevos se paren con dolor. Bien. Porque ya no se puede seguir con este mismo modelo político, y no hablo de un partido en especial,
Y no se puede seguir con este modelo económico, porque este tipo de modelo que se ha aplicado en la Argentina en los últimos 15 años es un modelo que necesita plata, Bien. dinero. Que si nosotros vamos en el 2003, teníamos el inicio de un ciclo político y el inicio de un ciclo económico con superávit fiscal, superávit comercial, equilibrio fiscal y tipo de cambio alto. ¿Pero llegamos o no llegamos? Para los economistas el mejor de los mundos, pero ¿qué sería no llegar? Que explote más de lo que estamos. No creo, no, eso no va a pasar. Las cosas en la Argentina no van a mejorar. Bien. Van a estabilizarse. Llegar a la otra orilla es, bueno, estabilizo las cosas para que no se desbarranque. ¿Sí? Puedo chocar, ya choqué. ¿Sí? Digamos, no nos destrocemos. Pero después lo que tiene que venir, obviamente, ya es un nivel de agotamiento tal que lo que hay que plantear es algo absolutamente nuevo. Gracias, Nicolás. Muy clarito. Espero volver prontito, más seguido, a verte. Bueno, nos debemos o comer algo, un café, ahora que se puede, podemos tener... antes que se termine el café, dentro de contacto estrecho. Bueno, pero llevo mate, viste que yo soy matero, yo llevo mate, preparo hierbas especiales. Chao, gracias. Bueno, cuídate. No, gracias a vos por invitarme. Te mando un fuerte abrazo, cariño de la familia. Igualmente. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones. Te engrupieron los otarios, las amigas y el gavión. La milonga entre magnates, con sus locas tentaciones, donde triunfan y claudican milongueras pretensiones. Se te ha entrado muy adentro en tu pobre corazón.